Primero, hablemos de la segmentación. Un punto principal para hablar de la segmentación es entender que las empresas difíciles van a poder atender a todo el mercado. Eso de plano prácticamente podemos decir que eso ya es un hecho y que en cierta forma pues resultaría como difícil que una empresa cope la totalidad del mercado independientemente sea un mercado local, regional, nacional, internacional. ¿Listo? Entonces, en ese aspecto, pues obviamente tenemos que tener claridad que de cierta manera para las empresas es normal que ellas tengan que hacer un nivel de segmentación, o sea, tomar una porción del mercado y empezar a trabajar con él de la mejor forma. Luego pasamos a un mercado meta, o sea, que de la segmentación, pues él va a escoger exactamente qué tipo de segmento le parece como más atractivo. ¿Por qué hablamos de atractivo? Porque él tiene que tener en y es que cuando va a llevar un producto o servicio al mercado, lo normal es que siempre hace una propuesta de valor. Esa propuesta de valor es algo muy especial porque es la creación que tiene exactamente la organización para dar al cliente y al consumidor en ese tipo de segmento en especial. Tanto así que llega a perfeccionar muy bien el marketing mix que tiene para poder servir bien a ese mercado. Entonces se convierte en un mercado meta. Entonces cuando hablamos de segmentación en la primera fase, estamos hablando de un mercado objetivo. Luego de eso hablamos en la parte de tomar un segmento de esos y hablar de un mercado meta. Un segmento o varios segmentos en algunas ocasiones. En la parte del mercado meta hay un despliegue ya más específico del marketing mix en relación a las variables precio, plaza, promoción, todo el proceso de lo que tiene que ver con el producto, para pues obviamente sensibilizarlo, ¿listo? Esa sensibilización es importante porque con eso es lo que va a atender prácticamente a los consumidores y a los clientes. Ese tipo de sensibilización es importantísima, dado que la información que reciba de ese mercado meta pues servirá para hacer procesos de gestión dentro de la organización y poder generar esa propuesta de valor. Correcto, recuerden que siempre el cliente está en relación a la propuesta de valor, no está tomando digamos, al producto o servicio como algo general o genérico, sino algo especial que alguien le quiere dar por prácticamente algo que él tiene, que es su poder de compra en relación a la parte monetaria. Entonces, el hecho de que eso se establezca ese tipo de contacto hará entender que siempre las empresas tienen que pelear por eso. Y entre más se pueda tratar de afinar el mercado que se tiene, obviamente, para atender con relación al mix que se pueda trabajar, pues más tranquilidad va a dar porque hay formas de cómo hacer mejor manera a un mercado meta en especial. Y por último, la parte de posicionamiento. Entonces, el posicionamiento no está específicamente en una participación. Por eso hay que diferenciar bien entre participación de mercado y posicionamiento. Entonces, yo les he comentado a ustedes que el posicionamiento prácticamente es mental. ¿Listo? Va directamente a la cabeza del consumidor y es la manera de cómo yo ocupo un espacio, básicamente en el proceso de recordamiento, en el proceso de consumo. ¿Esto qué quiere decir? La manera como el cliente o consumidor reacciona directamente cuando él siente urgencia o la motivación o la necesidad por comprar y hace un proceso de recordamiento más fácil, por ejemplo, de su marca, de su producto, de su presentación para tomar la decisión de compra y obviamente no tener complicaciones en estar evaluando tanta información, como lo habíamos mirado en las clases pasadas. Entonces, ese posicionamiento facilita mucho porque al tener, digamos, una jerarquía de niveles de posicionamiento en la mente del consumidor y tomar, digamos, esa jerarquía desde un punto de vista bueno para las organizaciones, hará entender que si yo ocupo el primer lugar, pues seré el privilegiado en razón normales de consumo por efectos de que va a ser la primera decisión de compra que tenga. ¿Correcto? Entonces ese posicionamiento trabaja muy bien en ese aspecto y pues obviamente hay que trabajar también, digámoslo, entre comillas, la psiquis del consumidor o del cliente para poder establecerse bien ahí. Entonces hay una serie de aspectos que desde el punto de vista del comportamiento se pueden trabajar para poder desarrollarse y llevarse a buen término. Entonces, a grosso modo, ese es el aspecto sobre el cual obviamente se va a hablar y se va a tratar de trabajar dentro de los procesos nomás de lo que tiene que ver con la parte de la mercadotecnia. ¿Listo? Entonces vamos a la primera fase que tiene que ver exactamente, ¿sí? Con qué y qué cosas obviamente trabajan estos aspectos de segmentación, mercado meta y posicionamiento. ¿Ok? Aquí vamos a hablar exactamente que las empresas, desde el punto de vista comercial, ¿listo? Cuando intentan entrar en el mercado, pues obviamente van a entrar a tener un proceso
de participación en él, y muchas veces si hay algunas empresas que ya están existentes, pues obviamente va a haber competencia. Es normal entonces que uno reconozca exactamente que no puede a todo el mercado, porque a veces o el mercado queda muy grande para la empresa, o la empresa también puede quedar muy grande para el mercado que se tiene, ¿ok? Entonces, ella debe escoger exactamente y reconocer qué tipo de compradores en el mercado están, al menos saber de antemano si es posible atenderlos, ¿sí? Buscar las formas o las maneras de hacerlo. Y por ende, pues en algunos casos los mercados, como se vuelven demasiado complicados para las organizaciones, pues hay necesidad de identificar muy bien esas partes de mercado, ¿ok? En ese tipo de aspectos es normal que se tenga que tener en cuenta muchas situaciones de aspectos, por ejemplo, como el número de consumidores o la demanda, pues si ustedes quieren. Podemos tener en cuenta dónde están ubicados exactamente, si están concentrados o dispersados, ¿ok? O si se encuentran, por ejemplo, en la parte local, regional o internacional. Entonces hay que hacer un proceso de buena identificación, y pues lo que intentan las empresas en este caso es reconocer bajo ese tipo de trabajo de mercadeo qué partes obviamente del mercado se pueden atender. Entonces, bajo esas características es normal que ellas se preocupen por saber de antemano cómo hacerlo, y sobre todo en esos aspectos pues obviamente puedan ayudar a tomar la toma de decisiones con una buena información. Entonces, ¿sobre qué aspectos se trabaja exactamente desde el punto de vista de la mercadotecnia para empezar a desarrollar los procesos de trabajo de cómo seleccionar esas partes? Entonces aparecen ahí los conceptos de segmentación de mercado, mercado meta y la parte de posicionamiento en el mercado. Entonces, esto es como un tamiz cuando uno necesita hacer un proceso de trabajo, digamos, en el mercado, para ir de algo general hacia algo muy particular, donde prácticamente la empresa puede establecerse desde el punto de vista del desarrollo de sus actividades, ¿listo? Y que en cierta manera pueda sacar el mayor fruto de ese pedazo de mercado que atiende, tratando de pues obtener el mayor rendimiento y mejora en los procesos de estabilidad económica y de participación incluso dentro de ese sector. Entonces, bajo esos criterios, pues el primer paso que se da es la segmentación de mercado, que es dividir un mercado en grupos más pequeños. ¿Qué propósito? Pues obviamente por establecer, digamos, a consumidores o clientes con necesidades o características o comportamientos específicos de compra. ¿Con qué estilo? Pues obviamente tratando de entender ellos que tienen algún tipo de necesidades especiales en cuanto a la parte del producto, ¿ok? Y sobre todo algo muy especial a la cual ellos son sensibles, es a la propuesta de marketing que las empresas tienen. Entonces, bajo esas características, muchos mercados tienen unas exigencias de la mezcla de marketing muy especial. Y entonces cuando uno lo segmenta, puede uno estar buscando exactamente aquel tipo de segmento sobre el cual ese tipo de mezcla de marketing que busca obviamente tener en cuanto a cubrimiento de necesidades del cliente, pues obviamente la empresa los puede ofertar o los puede tener. Y ahí existe prácticamente un proceso de acomodamiento, digámoslo así, de la empresa a esas necesidades, y tratar de sensibilizar su propuesta de valor en la parte de la mezcla de mercadeo con esas necesidades de ese mercado como tal. Entonces, las empresas identifican las diferentes formas de cómo segmentar el mercado y crea en cierta manera como unos perfiles, ¿listo? Que pueden ser potencialmente buenos para la parte normal de preferencia desde el punto de vista de accionar desde la empresa. Entonces, ahí está la parte de segmentación. Entonces, es un segmento. Ese segmento, pues obviamente, ¿cómo se trabaja? Pues lo normal es que lo principal que uno busque es un mercado objetivo. ¿Listo? Uno sabe de antemano que el mercado total pues es supremamente grande, y por tal hecho pues un mercado objetivo hace que uno concentre o se centre exactamente en un punto definido y pueda establecer los objetivos corporativos en razón de ese mercado. Ese mercado objetivo pues es el punto de trabajo desde el punto de vista de la mercadotecnia, donde uno prácticamente comienza a hacer procesos de valoración de qué posibilidades tiene la empresa para poder trabajar ahí. Sí, entienda muy bien que el mercado difícilmente va a cambiar a las tendencias de la empresa. Sucede todo lo contrario. Por lo general son las empresas las que se acomodan a las tendencias del mercado. Entonces,
Por lo general, ese mercado objetivo, o target, que se le conoce, eh, pues lo normal es que uno tenga que centrarlo de buena manera y hacer procesos obviamente de conectividad con ese mercado de una forma totalmente coherente. ¿Listo? Entonces, por lo general hoy prácticamente las empresas vienen a hacer como un trabajo de punto de mira para tratar de ubicar bien ese mercado objetivo y tratar de seleccionarlo de la buena manera para poder hacer una buena segmentación. Si no, difícilmente se va a dar. ¿Listo? No se puede dar palos de ciego, pues obviamente por la sencilla razón de que eso sería de gastar muchos recursos, perder tiempo y en cierta manera no completamente efectivo en el proceso de desarrollo de la mercadotecnia. Entonces, ojo con ello, hay que tener muy bien en cuenta esos aspectos. El segundo paso es la determinación del mercado meta. ¿Listo? O sea, evaluar qué tan atractivo es un segmento o número de segmentos para poder atenderse. Así de sencillo. Y de esa forma saber de antemano si puede ingresar o no. ¿Por qué? Porque puede suceder que cuando uno escoge, digamos, dentro de la segmentación de mercado, un mercado que le parezca atractivo, puede suceder que también existan ya competencia que haya hecho el mismo trabajo proceso que la empresa lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente nos vamos a encontrar con competidores, ¿listo? Y que en cierta manera ya tendrán, digamos, unos niveles de posicionamiento y de participación que eran inaccesibles de pronto de entrada. Eso pasa muchas veces cuando los mercados meta se vuelven, digamos, completamente manejados por algún tipo de gremio o conjunto de empresas que hacen que las barreras de entrada sean complicadas. Entonces hay que entender muy bien la manera de cómo empezar a determinar ese mercado meta en cuanto a muchas variables que puede presentar. El tercer paso pues tiene que ver con el posicionamiento en el mercado. Entonces, no se olviden, primero segmentación, segundo lo que es mercado meta y tercero el posicionamiento. En eso es el trabajo que usted tiene que hacer desde el punto de vista de mercadotecnia de una empresa relacionada a los mercados que escoja para atender. Entonces, ¿qué es el posicionamiento? Pues establecer exactamente desde el punto de vista competitivo, tanto en su mix de mercado, ¿listo? Y en la parte de propuesta de valor, pues una posición donde en la mente del consumidor. Eso es lo interesante, ¿listo? Recuerden siempre, cada vez que hablen de posicionamiento, hablen de mente del consumidor, no hablen de cosas que sean diferentes. Cuando hablen de participación, sí es ya el pedazo de torta que uno tiene en el mercado y que de cierta manera puede acceder en razones más o menos de acuerdo a las potencialidades que tenga la empresa. Pero cuando hablamos de posicionamiento, muchas veces eso incluso puede quedar por años establecido, porque pues puede haber generado exactamente usted un buen nombre, una buena marca, un buen goodwill en el mercado y por efectos normales pues la gente tiene buenos recordamientos de ese tipo de aspectos y hace que entender que en cierta manera usted está en la primera base de escogencia por efectos normales en las decisiones de compra. Entonces eso es positivo para los aspectos normales de mercadotecnia porque pues es menor esfuerzo del trabajo desde el punto de vista de algún tipo de cosas, por ejemplo, como para hacer publicidad. Entonces no se necesita hacer tantos esfuerzos publicitarios. Facilita mucho las cosas, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Estaríamos obviamente establecidos, entonces, cuando ustedes miran, pues prácticamente en este pequeño gráfico está resumido todo el proceso normal de lo que tiene que ver en relación a las actividades que se deben desarrollar desde el punto de vista de trabajo para la parte de identificación de las partes del mercadeo. ¿Listo? Pues ahí tenemos muy bien especificado lo que es la segmentación de mercado. Pues aquí que lo que pide identificar las bases para efectuar la segmentación de mercado. ¿Listo? ¿Sobre qué bases debo hacer esa segmentación? ¿Qué variables puedo tomar? Y en razón del mercado que voy a atender, ¿cuáles variables son más importantes que otras? Por ejemplo, si podemos hablar de variables, hablemos de variables, por ejemplo, de carácter de tipo económico, por ejemplo, como el ingreso. ¿Listo? Puede suceder que en algunas partes, digamos, el ingreso sea como demasiado homogéneo en cierta manera, ¿sí? Pero en otras puede haber unas disparidades completamente grandes, unos tipos como de espacios muy grandes entre los niveles de ingreso, entonces sería muy difícil, por ejemplo, tomar una variable en ese sentido, ya que no permitiría tener, digamos, un alcance como muy congruente o real para poder trabajar ese tipo de segmentación, ¿correcto? Además, hay que entender que cuando uno haga segmentación, no lo va a hablar sobre una sola variable nomás, sino es una composición de ellas. ¿Listo?
como una especie, perdonen que lo lleve a la comparación, como una sinfonía cuando alguien crea obviamente una partitura para establecer, digamos, la composición de todas las herramientas y cada instrumento va a tener exactamente una entrada específica para que dé obviamente lo que uno quiere escuchar. Entonces acá pasa igual, ¿listo? Entonces tendrá más, por ejemplo, de una variable que de otra, pero en cierta manera habrá algún tipo de combinación específica de ellas en las cuales hará entender que la segmentación se afina más, digamos, a un tipo de variable que a otras. Entonces, es una composición de esas variables y eso permitirá que se trabaje de buena manera ese tipo de segmentación. Por tal hecho, eso es lo que me va a permitir, por lo general, siempre es armar perfiles de segmento. Eso es lo importante. ¿Listo? Los perfiles de segmento son importantísimos. ¿Por qué hablamos de perfiles? Porque son la manera de cómo yo voy acomodando cada segmento de acuerdo a las características específicas de la empresa. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de perfil? Porque nosotros prácticamente estamos mirando cómo podemos llegar a ese mercado. Recuerden, el mercado difícilmente puede decir que pueda cambiar por efectos normales de acuerdo al gusto o necesidades de la empresa. Difícilmente va a suceder eso, vuelvo insisto. ¿Okay? Por tal hecho, entonces, ¿qué debemos hacer? Perfilar exactamente el mercado que queremos y buscar, ojalá, ese perfil. Y para poder buscarlo tenemos que segmentarlo y así podemos incursionarnos en él. Luego viene la terminación del mercado meta. Si ustedes miran ahí, dice desarrollo de la medida del atractivo del segmento. Siempre la palabra atractivo. Cuando hablamos de los procesos de palabra atractivo, significa que para mí es lo que me gusta, es donde yo me siento bien y perfectamente puedo desenvolverme bien como empresa. ¿Correcto? Por eso es atractivo. O sea, siempre va a estar a un específicas de ese segmento o número de segmentos. Entonces permite que ese tipo de aspectos nunca se pierdan, porque cuando deja de ser atractivo, pues uno simplemente sale y ya no atiende. Así de fácil es la parte en la mercadotecnia, no hay tanta complicación en ello. O incluso el mismo mercado lo saca, ¿ok? Para que no tengamos inconvenientes. En esos aspectos, pues obviamente que estamos hablando desde el punto de vista de atractivo. Entonces aquí lo que se hace es seleccionar un segmento o segmentos, donde yo perfectamente puedo atenderlos. Hay algunas empresas que pues obviamente escogen un solo segmento, ¿no? Y hay otras que hacen un proceso de atomización y escogen varios segmentos. Pues ahí todo depende exactamente de la estructura, del poder que tenga la empresa para poder desarrollarlo, del producto que esté llevando, también de las características y objetivos de la empresa como tal. ¿Sí? Un ejemplo de eso, podemos estar diciendo que para una empresa que vende víveres y abarrotes, la diferenciación, por ejemplo, en producto no es significativa. Me explico, por ejemplo, para una empresa que vende bombones, galletas, por ejemplo, de una marca en especial, pues todos los demás competidores van a ser igual, o sea, no le van a poder agregar nada. ¿Dónde está el aspecto de diferenciación? Pues está en el proceso de servicio, ¿listo? Entonces hay que mirar y escoger en razón de eso. En tanto, pues en una empresa que sí tenga un producto diferenciado, será de otra manera muy diferente el mercado meta que escoja. Y por último, pues tenemos ahí el posicionamiento en el mercado, que no es otra cosa que desarrollar el posicionamiento para los segmentos meta. Entonces, una vez hecho la segmentación, escogido el segmento, ahora sí se trabaja el segmento. ¿Listo? Es el punto focal. Incluso ese segmento puede ser tan especializado y tan concentrado que podemos llamarlo hasta nicho de mercado, donde prácticamente podemos tener una gran cantidad de afinación con las necesidades del cliente que ya nuestra propuesta difícilmente podrá salir de ese segmento, ya que pues obviamente está acomodada a ese perfil de consumo o de compra que tiene prácticamente los clientes dentro de ese mercado. ¿Ok? Entonces, así las cosas, pues obviamente ahí lo que se hace es desarrollar la mezcla de marketing, ¿listo? Para poder hacer prácticamente la incursión en ese mercado. Entonces ahí se hace un proceso de sensibilización, se llama eso. Sensibilizar la propuesta de marketing versus las necesidades de ese mercado para poder hacer la propuesta de valor y obviamente establecer procesos de conectividad, un matrimonio entre mercado y empresa, ¿listo? Si se logra llegar a afinar en ese sentido, pues incluso podemos llegar a armar hasta procesos de lealtad de consumidor. Recuerden, lealtad, no hablamos de otra palabra muy diferente, porque la lealtad prácticamente hace entender que bajo esos criterios ese cliente o consumidor va a seguir comprando de manera continua, persistente, pues el producto o servicio que se está ofertando por el nivel de afinidad que tiene nuestro marketing mix. ¿Listo? ¿Ok? No hablamos de fidelidad, ya les comenté por qué. Esto es otro aspecto. La fidelización difícilmente se da en el mercadeo. ¿Ok?
Entonces, esos aspectos hacen entender que vale la pena trabajar estas actividades, ya que así usted tendrá menos cantidad de recursos perdidos por no tener, digamos, una fijación muy específica de su mercado. Dos, por ejemplo, le hará tener menor tiempo, obviamente, en el proceso de inversión, tratando de no perder, digamos, el tiempo por efectos de corrección de algún tipo de actividades por no conocer el mercado. Tres, podrá obviamente hacer procesos de mejor trabajo desde el punto de vista estratégico, la parte de precio, producto, plaza, ¿listo? Le dará un mayor manejo a esas variables y no quedarán tan acomodadas mucho por fuera de la empresa, y lo cual hará un poco más manejable esos aspectos. Cuatro, permitirá de pronto que usted, por aspectos especiales, pueda conocer mejor, digamos, las variables externas que están influenciando en ese mercado, y para tratar de cubrir riesgos desde el punto de vista operativo de la empresa en ese mercado y poder obviamente gestionar ese riesgo. Entonces, son cosas que facilitan en mucho, ¿listo? Los aspectos, obviamente, cuando se hacen procesos de manejo desde este tipo de niveles para, obviamente, trabajar dentro del mercado, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues al fin de cuentas, ¿sí? Comenzamos a hablar pues por cada una de ellas para especificar muy bien cómo y de qué manera se da. Entonces, la primera es la segmentación de mercado, ¿listo? Que no es otra cosa, pues que ya lo que hablamos, tomar, digamos, una porción del mercado general, ¿listo? Establecer básicamente los niveles de trabajo en ello de acuerdo a algunas características especiales en las cuales obviamente la empresa quiere trabajar, ¿listo? Ese tipo de mercado pues no es otra cosa que el mercado que de cierta manera encontramos como mercado objetivo, que de una u otra forma queremos obviamente atender, ¿listo? Porque en cierta manera representa como que un llamamiento a que eso se haga, dado por ejemplo que aparece una demanda atractiva, por ejemplo. Dos, que existe, digamos, unos clientes que no están siendo atendidos de buena manera por las empresas que están en ese entorno. Cuatro, puede ser, digamos, como un potencial atractivo por efectos de alguna variable, por ejemplo, en la parte de consumo, ¿sí? Y en el cual podemos hacer una oferta especial con nuestra propuesta de valor. Entonces, son miles de cosas que pueden trabajarse, pero pues lo normal es que para hacer esa segmentación debemos recurrir a lo siguiente. Entonces, lo primero, pues, a segmentar básicamente sobre unas variables específicas, y esas variables no son muchas, pero sí obviamente tiene unas subvariables que de cierta manera debemos considerar. Entonces, la primera forma de cómo hacer una segmentación de mercado, ¿sí? Y sobre todo de algún tipo de mercado en este aspecto, que es un mercado de consumo. Esto porque tenemos, y lo mirábamos la clase pasada, que también tenemos mercados industriales, ¿listo? Vamos a mirar exactamente que en cierta forma algunos se apegan a este tipo, obviamente, de variables especiales, por ejemplo, como la segmentación geográfica. ¿Listo? Esto que tiene que ver exactamente con la ubicación, dónde está ubicado el mercado. ¿Listo? ¿Por qué es necesario tener en cuenta la parte geográfica? Porque de acuerdo a esa variable, el mercado puede tener, digamos, algún condicionamiento de cómo trabaja su dinámica. ¿Listo? Por ejemplo, podemos diferenciar de un mercado nacional a un regional a un internacional. ¿Listo? Si miramos a los mercados internacionales, como ya miramos en una de las temáticas, el hecho de ingresar al mercado internacional ya trastoca, digamos, fronteras, por ejemplo, trabaja aspectos no solo del punto de vista comercial, sino incluso legal, ¿listo? Para que establezcamos un proceso de llegada, por ejemplo, a un país. Y a nivel de criterios normales, muchas veces puede suceder que esos aspectos, desde el punto de vista normativo legal, no permitan llegar hasta allá. O dos, por ejemplo, desde el punto de vista geográfico, el solo hecho de tomar las distancias, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues obviamente eso en ello incorpora cosas como la parte logística, y puede suceder que eso no sea tan fácil de hacerlo. Perfecto. Entonces, ese tipo de segmentación geográfica es interesante, dado que también mediante la parte geográfica tenemos a dos condicionamientos importantísimos dentro de la parte de esa segmentación, que es la parte climática y la topográfica. Sí, la climática, pues por la variación. Entonces, si ustedes miran, no es lo mismo vender, digamos, en un país que tenga, por ejemplo, clima tropical, ¿sí? Que esté ubicado, por ejemplo, en la parte de la zona tórrida, digamos, del planeta,
¿sí? Donde no hay estaciones, a un país donde sí las tenga, ¿sí? Por ejemplo, como digamos países nórdicos o países como Estados Unidos o busquemos la parte de nuestro continente, Sudamérica, por ejemplo, digamos como Argentina, ¿sí? Que de pronto tienen esos condicionamientos. Entonces, ese tipo de aspectos hace entender que uno determinará situaciones muy especiales, por ejemplo, en la parte de lo que tenga que ver con el consumo, ¿sí? Es más, con la manera de cómo se comportan de manera específica los consumidores dentro de la parte normal, dentro de esa geografía. ¿Ok? Entonces, esos aspectos hacen entender que hay unas diferencias muy arraigadas en razón a esa ubicación y obviamente tendrá que ver mucho con los gustos, necesidades y los deseos prácticamente de las personas, que en este caso son los clientes, los cuales van a atenderse por parte de nuestra empresa. Perfecto. Entonces, ejemplos fáciles. No es lo mismo atender, por ejemplo, a clientes, en este caso, si hablamos de Nariño, que estén ubicados en Tumaco, a clientes que estén ubicados, por ejemplo, en Ipiales. Son completamente diferentes las situaciones geográficas. Partiendo, por ejemplo, que si tomamos un producto de consumo normal, como por ejemplo un licor, ¿sí? Podemos decir que en cuestiones de preferencias, por ejemplo, una cerveza más se vende de pronto en Tumaco que en Ipiales, por condicionamientos simplemente de la manera de cómo se percibe exactamente ese producto, ¿correcto? Entonces, hay situaciones que ese tipo de aspectos, pues obviamente ponderan en la manera de cómo yo trabajar exactamente ese segmento en especial y obviamente trabajar esa variable importantísima desde el punto de vista sobre todo de la ubicación. No es más, paremos de contar en ese aspecto. La segunda variable es segmentación demográfica, todo lo que tenga que ver con la población. ¿Listo? En esos aspectos tenemos algún tipo de variables especiales como la edad, por ejemplo, ¿sí? La parte de sexo, la parte de género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, bueno, todos esos pequeños, digamos, variables que están dentro de esa parte demográfica. ¿Ok? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un ciclo de vida familiar, no es lo mismo, por ejemplo, digamos, una familia con uno o dos hijos a una familia completamente grande, como parecía, por ejemplo, en los años 80 o 70, que eran de 7, 8 personas, incluso más, de 10, 12 personas. Entonces, cambia sustancialmente la manera de cómo hacer mercadeo con ellos, por ejemplo, ¿ok? Dependiendo, por ejemplo, de la parte de la edad. No es lo mismo atender, digamos, a chicos, a niños, adultos mayores, ¿ok? Tienen algún tipo de comportamientos especiales, obviamente, por ejemplo, en la parte de compra, y en las cuales, en cierta forma, incluso desde el punto de vista de edad, pues vendrán con otro tipo de variables también acompañadas, por ejemplo, por la edad, que harán entender que también necesitamos segmentar bajo esos criterios. Por ejemplo, si hablamos de la edad, por ejemplo, un adulto mayor ya tiene algún tipo de patologías desde el punto de vista, por ejemplo, clínico, en las cuales tiene algún tipo de prohibiciones en la parte de consumo. Por ejemplo, si hablamos de alimentos grasos, alimentos dulces, alimentos salados, y eso obviamente no será pues proclive para una empresa que venda, por ejemplo, comidas rápidas, por ejemplo. ¿Sí? Difícilmente va a ser un segmento en el cual lo escojamos como atractivo para venderlo. ¿Listo? Claro que puede haber una que otra desviación en eso, ¿no? Pero no es la generalidad. ¿Sí? Podemos decir que de pronto puede haber un grupo poblacional pequeño que de pronto lo consuma, sí, pero no en su totalidad, ¿ok? Bajo esas características es normal que ese tipo de comportamiento se dé en razón obviamente a esa parte demográfica. Si hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la parte del género, pues hoy estamos hablando que ya no solamente tenemos masculino, femenino, macho y hembra, sino hablamos de diferentes formas, por ejemplo, de acuerdo a las tendencias sexuales que tenga una persona, ¿correcto? Entonces, si hablamos de segmentación demográfica, una cosa es vender, por ejemplo, digamos, a personas que son heterosexuales, bisexuales o personas que obviamente tienen algún tipo de arraigo sexual diferenciado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hablamos de personas que se comportan en algún tipo de aspectos especiales en ello, pues obviamente tenemos que hacer obviamente un tipo de trabajo muy especial en definir a ver cuáles son los gustos y preferencias de acuerdo a esa parte demográfica. ¿Ok? Otras, si ustedes gustan, la raza. ¿Sí? No es lo mismo pues atender a población, por ejemplo, afrodescendiente, ¿cierto? Que a población blanca o a población pues de algún tipo de raza, por ejemplo, como la aria o la amarilla, por ejemplo, ¿sí? Como vienen los habitantes de la parte asiática.
Entonces cambia sustancialmente. Si ustedes miran, por ejemplo, si en la parte asiática, pues difícilmente vamos a encontrar, por ejemplo, como en la parte aria, por ejemplo, personas supremamente altas, robustas, ¿sí? Pues que pasan obviamente más del metro 80, 2 metros y pedazo, ¿correcto? Entonces, por lo general, si usted va, por, digamos, a Japón o al promedio normal, por ejemplo, Latinoamérica, pues no tenemos ese tipo, obviamente, de biotipos en personas. Y bajo esas características entenderemos que si necesitamos ingresar al mercado, eso debemos entenderlo, por ejemplo, muy bien ese tipo de aspectos para poder llevar, obviamente, un producto o servicio de acuerdo a las necesidades de ese cliente. ¿Ok? Otras, las nacionalidades, por ejemplo, eso impera bastante, porque cada país tiene una idiosincrasia, y esa idiosincrasia hace que exista un comportamiento muy diferenciado. Un ejemplo, el país como Colombia, que es considerado el segundo país más feliz del mundo, pues obviamente en esa parte entenderemos que desde el punto de vista de esa connotación, tenemos un esquema como desde el punto de vista comportamental muy bueno en razón a la parte actitudinal y cómo vivimos la vida, por ejemplo. ¿Sí? Y en ese tipo de cosas, hará entender que nosotros tenemos un nivel, por ejemplo, de consumo muy diferenciado, por ejemplo, por cuestiones de carácter comportamental, en tener muchas fiestas, en tener, digamos, demasiadas festejos por efectos normales, que celebramos las cosas hasta que por lo que vuela un mosco, pues. ¿Listo? Entonces aquí, si ustedes miran, tenemos reinado de la yuca, reinado de la papa, reinado del café, reinado de no sé qué cosa. Todo eso es entender que nosotros, pues obviamente tenemos un tipo de connotación muy diferenciada. En tanto, en otros países son demasiado fríos. Esto si comparamos, por ejemplo, desde el punto de vista comportamental, en un país, de acuerdo a su demografía, como Japón, pues obviamente usted encontrará que ya hay un tipo de aspectos muy diferenciados desde el punto de vista idiosincrático por la parte de su nacionalidad. Entonces, esos aspectos hacen entender que en cierta manera se diferencian las cosas, ¿listo? Es más, si lo llevamos al punto de vista negativo, por ejemplo, nosotros como colombianos siempre tenemos la posibilidad de que cada vez que vamos al exterior, siempre nos van a tener que parar en un aeropuerto diciendo que tomemos otra cola muy diferente que la de que van de otros países, ¿listo? Por el efecto de que a nosotros nos tienen básicamente como que si fuéramos traficantes de drogas. Entonces, miren la manera de cómo un servicio cambia en razón básicamente a esa nacionalidad. Y eso hace entender que pues, el mercadeo trabaja de manera diferenciada. Entonces, bajo esos criterios, pues obviamente las necesidades y deseos de las personas en razón a ese tipo de variable, pues hará entender que debemos clasificarlos también, ¿ok? Y buscaros exactamente sobre qué variable demográfica es la pertinente para poder trabajar. Muy bien. Segmentación psicográfica. Esto es netamente comportamental. Ya lo miramos en la clase pasada. Hablamos acerca de los aspectos psicográficos, pero sobre todo esto tiene que ver en razón de la parte social. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver del punto de vista social. Y la sociedad, pues obviamente delimita o inculca algún tipo de comportamientos especializados. ¿Listo? Lo cual pues hace entender que nosotros, bajo esas características, cosas como por ejemplo la clase social, los estilos de vida o las características de la personalidad están definidas en razón de la parte comportamental y que en cierta manera se necesitan segmentar para saber de antemano, en razón de esos comportamientos, uno de ellos el comportamiento de compra, para poder identificar muy bien cómo está funcionando el mercado. Y por último, la segmentación conductual. ¿Okay? Cuando hablamos de esto de conducta, significa exactamente cómo los individuos reaccionan, digamos, a impulsos del entorno, ¿no? A procesos prácticamente de cómo él es reactivo al contacto con el entorno, de la manera de cómo, desde el punto de vista de su experiencia o conocimiento, pues actúa. Prácticamente es eso, es la parte conductual. Entonces, ¿qué sucede? Pues esas actitudes o las respuestas que tiene básicamente en razón a todo ese tipo de variables, es bueno entenderlas y comprenderlas, ¿listo? Porque a veces hay conductas que no son, digamos, congruentes con la parte normal de alguna información que esté en el mercado y por eso de pronto podemos errar en la parte de segmentación. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, es imposible pensar que desde el punto de vista normal, una conducta normal, como la que tenemos los colombianos en la parte de reacción ante la violencia, ya sea prácticamente de resiliencia, o sea, a nosotros no nos importa si maten o cantidad 10, 12, 13, 15, ¿cierto? O como puede estar pasando en este momento que se puede estar muriendo tanta gente de pronto
por contagio, ¿sí? Muchas veces ya somos prácticamente resistentes al dolor, la verdad. Y esa conducta, pues obviamente otro tipo de naciones no lo tienen, por ejemplo. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de un país europeo, por ejemplo, digamos un país como Suecia, como Suiza, por ejemplo, o países demasiado, digamos, conformados desde el punto de contexto social, difícilmente, por ejemplo, una persona morirá por efectos normales de violencia, por ejemplo, digámoslo allá. Será algo raro. ¿Listo? Y si sucede, pues será algo, digamos, un boom, de pronto, en las noticias. Acá no. ¿Sí? Acá prácticamente desde el punto de vista conductual, pues prácticamente estamos asimilando todo eso. Y eso hará entender que nosotros obviamente tenemos un tipo comportamental o conductual muy diferenciado. Estos aspectos pueden beneficiarlos, la parte de lo que tiene que ver con el producto, su consumo y demás, pues claro, porque en cierta manera hará entender en cierta forma que se puede darle como una especie de estatus o frecuencia al uso del producto como tal. Incluso podemos hablar de una lealtad en específico, ¿sí? Si hablamos del punto de vista conductual, por ejemplo, y comparamos entre departamentos como, diga usted, en Nariño, en el caso colombiano, y de pronto un departamento como, diga usted, Risaralda, si hablamos entre esos dos departamentos desde el punto de vista conductual, ¿quién es obviamente el departamento que en cierta manera es más condicionado para el consumo de licor? Pues perfectamente uno puede dar una respuesta y puede decir Nariño. ¿Listo? A la gente le gusta chupar trago en forma, ¿sí? Y si miramos dentro de regiones de Nariño específicamente, podemos diferenciar exactamente en qué ciudades se consume más licor, por ejemplo. Eso hará entender que para una empresa que vende, por ejemplo, digamos, aguardiente o algún licor en especial, sería más fácil ubicarse en ese lugar en específico que en otro, ¿okay? Definiendo exactamente las características, por ejemplo, del licor que quieran tomar. Entonces, cosas como esa, ¿listo? O que en cierta forma, por ejemplo, hay lugares que diría, pues, que sería difícil como consumirse una cerveza, ¿sí? Que sean completamente fríos, pero que hay unas frutas muy diferenciadas, por ejemplo, y acá, que les encanta la cerveza ya y poco el trago, ¿ok? Entonces diría, no sería algo como lógico pensar que una cerveza con la parte de clima frío se puedan llevar bien, más se puede llevar de pronto es el aguardiente con el clima frío, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlas, mire, para especificar. Y si miramos, obviamente, uno de los departamentos que más consume cerveza, pues a nivel nacional, es Boyacá, ¿listo? Y no es de carácter de cultura, sino es carácter conductual y idiosincrático y bajo esas características incluso arraigado a la parte de su historia. Entonces, todos esos aspectos hay que estudiarlos y conocerlos. ¿Correcto? ¿Algún problema hasta ahí, chicos, para que de pronto lo comenten o me digan si están bien de sonido y video? Por favor, necesito una réplica porque si no... Sí, profe, está bien. Ok, listo, porque como tuvimos el problema anterior para no parar. Listo. Entonces, de la parte de segmentación de mercados de consumo, que son prácticamente los segmentos que ya miramos desde el punto de vista de las personas, de los individuales, ahora miramos la parte de lo que tiene que ver con segmentación de mercados industriales e internacionales. ¿Listo? Como ustedes ya miraron, la parte del punto de vista de mercados industriales o corporativos, si usted quiere llamarlo, trabaja muy diferenciado desde el punto de vista conductual a la parte personal. ¿Listo? ¿Por qué pasa eso? Porque pues obviamente las necesidades cambian sustancialmente. ¿Listo? Mientras yo puedo decir que necesito únicamente una bolsa de leche para tener una semana, pues una empresa que genera, digamos, que produce queso, ¿sí? O mantequilla, o yogur, o kumis, pues no va a necesitar una sola bolsa, van a necesitar pues cantidad de litros para poder procesar y tener el producto final. ¿Correcto? Entonces las necesidades cambian. Pero, ¿qué sucede? Desde el punto de vista del entorno, las variables son las mismas, sino que obviamente el nivel de impacto cambia sustancialmente de manera diferenciada. Ahora, podemos decir que en las empresas o en los entes económicos hay conductas, pues también se dan, ¿listo? Sino que se comportan de una manera diferenciada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una empresa o una organización está compuesta por seres humanos. Y de acuerdo, por ejemplo, a una de los parámetros normales que tiene que ver en su parte funcional, que es la parte direccional. ¿Listo? Dependiendo del estilo de dirección que tenga, esa empresa se comportará. ¿Ok? Y obviamente tendrá un enfoque de cómo trabajar en el mercado, al final de cuentas. Por tal hecho, sí podemos hablar de conductas o comportamientos, por ejemplo, en la parte de la industria, ¿no? Entonces, si ustedes miran los comportamientos, por ejemplo, de la industria
de lo que tiene que ver con la parte textil, a las industrias que tiene que ver con la parte de servicios. En la parte de servicios, por ejemplo, un hospital, a un supermercado o a un hotel, ¿correcto? Cambian sustancialmente, o a un ente educativo, por ejemplo, como el caso de las universidades. Entonces, tiene unos comportamientos. Por tal hecho, que también se puede hablar de ese tipo de variables. ¿Ok? En ese sentido, entonces, ¿qué sucede con este tipo, obviamente, de segmentación? Aquí lo importante en esto es entender que esa segmentación siempre, ¿sí? Se entenderá bajo las siguientes características, ¿sí? Que los compradores industriales se pueden segmentar geográficamente. Claro, pues por la ubicación, ¿dónde están? Si miramos a nivel colombiano y hacemos una especie de mapa de todo el desarrollo industrial que tiene Colombia, pues todo está en la parte norte de Colombia. ¿Listo? En su gran mayoría. Si miramos centro y norte, ¿ok? ¿Y eso qué hace entender? Pues que prácticamente allá están las partes donde se encuentran las industrias y los desarrollos y los polos de desarrollo y donde se puede vender, por ejemplo, cosas a gran escala, ¿correcto? Diga usted, Dinamarca, centro, pues obviamente de operación Bogotá, parte del Cafetero, parte del Valle del Cauca, lo que es Antioquia, los Santanderes, y la parte de pronto del norte que tiene que ver con ciudades centro como Barranquilla, Cartagena o incluso Santa Marta, ¿correcto? Por allá está ubicado. Pero si usted mira por los lados, por ejemplo, de la parte oriental, si usted va a los llanos orientales, pues no va a encontrar exactamente eso. Si va más para abajo, a la parte suroriental, pues donde encontramos incluso departamentos cercanos o vecinos al nuestro, como el Putumayo, sí que menos, ¿ok? Y si vamos a la parte de ya aquí sur, de la parte occidente de Colombia, pues estamos hablando que no tenemos prácticamente industrias, son escasas. Entonces, eso hará entender que la localización desde el punto de vista geográfico también tiene que ver básicamente con la parte de cómo segmentar, por ejemplo, en este caso, un mercado industrial. Demográficamente, claro, porque las empresas se ubican exactamente en algo que se llaman sectores económicos. ¿Listo? Y dentro de esos sectores incluso arman gremios. Y esos gremios se ubican en algunas partes especiales dentro de las ciudades. Por ejemplo, yo les puedo decir de ejemplos a nivel mundial, por ejemplo, como Silicon Valley, ¿sí? A nivel mundial, todo el mundo sabe dónde queda. ¿Ok? O el mercado de valores del mundo, la central, pues, y el más grande, ya saben que es Nueva York, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y dónde está ubicado dentro de ese tipo de ciudad? ¿Sí? En qué lugar en especial? Entonces, por ese aspectos demográficos es entender que en ese tipo de ubicación y la cantidad y el número que existan, obviamente de eso, a entender que por el tamaño de la empresa o número de empresas o número de empresas afiliadas dentro del sector, hará entender cuánto es el nivel de demanda que tiene prácticamente ese sector, ¿correcto? Entonces, si hacemos un sondeo, por ejemplo, a nivel local, en Nariño, podemos decir que más impera la parte comercial que el agro, por ejemplo, en los cascos urbanos. ¿Ok? Es netamente más de servicios. Entonces, y podemos ubicar exactamente dónde están localizados exactamente ese tipo de servicios y cuál es el número exactamente de empresas. ¿Correcto? Entonces, eso nos permite demográficamente establecer qué cantidad. ¿Listo? Otra, por beneficios buscados. ¿Ok? Cuando hablamos de beneficios buscados significa exactamente en razón de cómo las empresas quieren adquirir prácticamente sus productos para realizar sus actividades, lo que se llama abastecimiento. Ese es un ejemplo. Por ahí puede establecer, digamos, la manera de cómo van acercándose al proceso de trabajo desde el punto de vista de ubicación cercana a los proveedores, ¿correcto? Por el estatus del usuario, por ejemplo. ¿Listo? Este estatus del usuario tiene que ver con que sean usuarios actuales, potenciales o exusuarios o excompradores, si lo quiere llamar. ¿Listo? De la parte normal de su producto, bien o servicio. Entonces, yo puedo ubicar, por ejemplo, puedo ubicar a empresas que prácticamente, digamos, tienen más personas que están usando el producto que potenciales. Otras que están esperando crecer el mercado y que tengan de pronto potenciales usuarios que usuarios actuales. Entonces, depende del estatus del usuario, en qué parte se encuentra y cómo está actuando directamente con la empresa.
En la frecuencia de consumo, pues yo creo que no hay necesidad de decir algo ahí, ¿no? Entonces estamos hablando la manera como le compra, cuánto, qué cantidad, qué volumen, qué características. Entonces puedo hacer un proceso básicamente de segmentación para hacer un estudio básicamente industrial de eso. Nivel de lealtad, ¿listo? Cuando hablamos, obviamente que hablamos de grupos especiales en los cuales la empresa ha tenido un gran posicionamiento y que en cierta manera ha logrado establecer un nombre, una imagen, y que en cierta manera hace adeptos a algún tipo de clientes o consumidores a seguir con ella durante bastante tiempo. Entonces, puedo establecer, por ejemplo, el número de empresas, ¿ok? Determinar qué ese tipo de empresas son las que trabajan y cuáles son. Entonces, en ese tipo de aspectos, obviamente, son los que por lo general se trabajan desde la parte normal de lo que tiene que ver con la segmentación. Y las otras tienen que ver desde el punto de vista operativo, o sea, cómo las empresas desarrollan su actividad en el mercado. ¿Listo? En tres, por ejemplo, cómo compran, cómo venden, cómo hacen la parte de agenciamiento, cómo hacen la parte de distribución, cómo utilizan los canales, de qué manera hacen los procesos de contacto en lo que es la parte personal, ¿sí? Las relaciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tipo de aspectos también puedo exactamente segmentar. Entonces, unas vienen directamente desde el macroentorno, que es desde la parte externa de la organización, y la otra viene desde el punto de vista del quehacer como empresas dentro del mercado. ¿Listo? Entonces, en esos aspectos puedo segmentar ese mercado. Y el otro tiene que ver con la parte internacional. ¿Sí? En este tipo, obviamente, de segmentación, ya lo miramos. Entonces, aquí imperan cosas, por ejemplo, de carácter macro, como son la ubicación geográfica. ¿Listo? Cosas desde el punto de vista de análisis especiales, como la parte económica, política, legal. Todo lo que miramos incluso desde el punto del análisis PESTEL, si recuerdan ustedes. ¿Listo? Político, económico, social, tecnológico, legal, ambiental, geográfico. Todo eso desde el punto de vista de trabajo para la parte internacional. ¿Ok? Incluso variables desde el punto de vista culturales y comportamentales, o sea, psicográficas, como lo miramos. ¿Esto qué quiere decir? Que en cierta manera podemos diferenciar clientes o consumidores a nivel global, ¿sí? Bajo esas variables, entendiendo que hacer un estudio prácticamente desde el punto de vista de segmentación de mercado a nivel internacional, pues se complica un poco más que a nivel local, ¿no? Dado las características de cómo obviamente uno puede acceder, digamos, a ese tipo de información por efectos de que es una información que es ajena, ¿listo? Como un poco más difícil, obviamente, de obtenerla, incluso de los efectos de la investigación de mercados, o sea, ir a hacer allá la recolección de datos primarios, por ejemplo. No obstante, pues obviamente se puede realizar una segmentación, digamos, entre mercados, la cual consiste en determinar segmentos de consumidores que tienen, digamos, necesidades parecidas y comportamientos parecidos a nivel global. Por ejemplo, ¿listo? ¿Cómo se comporta un adolescente? Pues, se tiene, digamos, que una especie de comportamiento muy parecido en nivel general, digamos, en la adolescencia, casi la mayor parte de toda la gente del mundo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, una de esas es la rebeldía, ¿sí? En todo lado es igual. Entonces, es igual en Colombia, en el Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Entonces, se puede establecer, digamos, una segmentación muy parecida desde el punto de vista en algunas variables que se trabajan de manera semejante por efectos de que pues prácticamente viene a ser como un estándar a nivel general, sobre todo desde el punto de vista comportamiento humano. ¿Ok? Entonces, es normal que dentro de los aspectos de comportamiento humano, por ejemplo, uno tenga una predilección por conservar básicamente la vida, no perderla. ¿Listo? Eso yo creo que es en la gran mayoría. Entonces, por esos efectos, por ejemplo, yo puedo vender un tipo de servicio, por ejemplo, como un spa para mejor beneficio en la parte de lo que tiene que ver con la calidad de vida, por ejemplo, ¿sí? O servicios médicos, por ejemplo, de atención. ¿Ok? Entonces, eso hace entender que en cierta manera yo puedo, entre comillas, estandarizar ese tipo de variable y puedo trabajarla desde el punto de vista de la segmentación a nivel internacional. Entonces, son ese tipo de aspectos. Por eso, entonces, aquí se habla de requisitos para hacer una buena segmentación. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero que todo, para que uno pueda segmentar de buena manera, la segmentación tiene que ser mensurable, medible. ¿Listo? Que se pueda medir.
bien sea de carácter de consumo, de carácter industrial o de carácter internacional, que se pueda medir, que tenga un tamaño obviamente que se pueda determinar. Claro que si no se sabe eso, pues prácticamente uno queda, digamos, en manera incierta en la información que puede recibir de ese tipo, obviamente, de medición. ¿Ok? Es necesario establecer exactamente el tamaño. Cosas como cuáles, por ejemplo, el tamaño de compra, el tamaño de la demanda, las características del número de competidores, etcétera. Todo ese tipo de aspectos, obviamente, que permiten establecer el perfil de ese mercado como tal, que sea medible, ¿ok? ¿Y por qué tiene que ser medible? Por una sencilla razón, chicos, porque cada vez que nosotros como empresa, si es que vamos a actuar dentro de la parte del mercado, ¿ok? Lo normal es que las empresas tienen objetivos y esos objetivos básicamente son los propósitos que van a cumplirse desde el punto de vista a nivel general como ente, desde la parte de participación de este ente dentro del mercado. Por ende, pues siempre tendrá que medirse resultados. Y obviamente, si yo trato de buscar una segmentación, tendré que hacerlo medible en razón de los objetivos corporativos que tenga. ¿Ok? Entonces, que sea alcanzable en pocas palabras. Y así como tal, pues entonces esa segmentación será alcanzable y por tal hecho será medible para poder establecer que ese segmento se puede atender. Esto se puede llevar a cabo y se puede obtener, pues incluso desde el punto de vista del trabajo operativo de la organización. ¿Correcto? Dos, que sea accesible, que se pueda ir o se pueda estar ahí. ¿Sí? Eso uno. ¿Esto qué quiere decir? Que en cierta manera se pueda servir a los clientes que están dentro de eso, que no sea inaccesible o que tenga barreras de entrada imposibles obviamente de permear. Entonces, al final de cuentas, esa posibilidad de acceder dará a entender que puedo recibir una información y poder retroalimentarme de esa información y poder generar mejores beneficios en la propuesta de valor que tenga como empresa para poderlo llevar a ese mercado. ¿Listo? Sustanciales, ¿sí? Que sean lo bastante grandes y rentables. Pues en esta parte ya que ver el punto de vista, sobre todo financiero, ¿no? De nada serviría, por ejemplo, hacer una buena segmentación y que me bote un mercado, digamos, que es pequeño y que de cierta manera yo lo puedo atender, digamos, en un tiempo determinado y luego de eso ya no crece más. Se estanca y en cierta manera ya me limita exactamente también mi nivel de crecimiento, lo cual hará entender que en cierta forma, pues ya no sería rentable volverlo a servir. ¿Por qué? Porque pues como ya lo he explotado, ya nadie quiere obviamente obtener mi producto, mi servicio, y ya no me quiere pagar lo que yo verdaderamente pido por él. Es más, incluso como todo el mundo ya tiene las cosas, pues ya incluso comienza a pedir, digamos, un bajo precio porque por comprar otra unidad más. ¿Ok? Entonces así pasa. ¿Sí? Entonces el ejemplo más fácil que tengo para compararlo es como cuando un niño, por ejemplo, se le compra un dulce. El primer dulce se lo come con ganas, el segundo pues se lo comerá, el tercero pues obviamente tendrá, digamos, algo ya como que de decide en comérselo. ¿Por qué? Porque ya está empalagado. Al cuarto pues ya ni siquiera quiere comerse y al quinto ya bota el dulce, ¿correcto? Entonces acá pasa lo mismo. Entonces ya lo atiendo tan bien que ya obviamente no me van a pagar más. ¿Por qué? Porque ya no quieren. Entonces, yo por querer vender, lo único que tengo es que hacer bajarme en precio y eso obviamente puede afectar exactamente los beneficios, utilidades, ganancias y por ende la rentabilidad. Recuerden que uno tiene que buscar exactamente mercados atractivos, obviamente que sean posibles de explotar y ojalá en largo plazo. Esto no en el corto, entendiendo que se va a trabajar como empresa. Ahora, que se va a trabajar como negocio, sí perfectamente puede hacer lo que dije anteriormente, ¿correcto? Porque pues, prácticamente no hay una obligación desde el punto de vista tan sustancial en la permanencia en el mercado. ¿Ok? Entonces, ese tipo de aspectos, pues hay que entender que sean prácticamente evaluados desde ese punto de vista del retorno que puedan dar desde la parte normal de atención que uno les deba a esos mercados. Entonces, uno los atiende y ellos tienen que darle a uno beneficios. Y los beneficios no es otra cosa que económicos. ¿Ok? En la mayoría de los casos, ¿no? Pero si vamos a la parte de la temática donde miramos, por ejemplo, en la parte de empresas no lucrativas, pues a entender que lo que se busca prácticamente es establecer, digamos, un beneficio desde el punto de vista de impacto que ustedes quieren y que sean posibles de trabajarse. ¿Listo? Entonces, que puedan dar ese cambio. Entonces, si uno mira que no es así, pues no lo trabaja. Diferenciables, o sea, segmentos que deben poder distinguirse conceptualmente y responder de manera diferente a los distintos elementos y programas de mezcla de marketing. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean
homogenizados. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de esos aspectos lo normal es que difícilmente se puedan trabajar, por ejemplo, las propuestas de cambio de la propuesta de valor. Porque a veces uno necesita diferenciarse de la competencia y resulta que si todos compran igual, consumen igual, de la misma forma, pagan igual y van al mismo lugar, pues no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces eso facilita la acción de compra del consumidor. Entonces, si uno les cambia la propuesta, muchas veces no van. Ejemplo fácil que les tengo. ¿Sí? Es la manera como nosotros venimos trabajando desde el punto de vista, por ejemplo, operativo en la parte de educación presencial y que de un momento, por efectos normal de la pandemia, nos tocó cambiar a la parte virtual. Entonces, el hacer esa propuesta de valor de manera diferenciada, digamos, con otro tipo de esquema, pues a la gente no le gusta y a veces no quiere cambiar, es muy renuente a hacerlo. ¿Listo? Entonces, ese tipo de nuevas propuestas, pues obviamente no van a calar y tendrá uno que regresar desde el punto de vista normal a competir con el estándar que está en el mercado. ¿Ok? Y eso muchas veces, pues obviamente para una empresa no es bueno porque en cierta manera restringe, por ejemplo, ¿qué? Los beneficios y las ganancias o utilidades. Es más, lo puede estancar los procesos de investigación y desarrollo. Incluso podemos decir que si uno se estanca ahí y permanece durante tanto tiempo, ese mercado, como se va volviendo ya, digamos, un mercado obsoleto, entre comillas, no crece, ya va desapareciendo por efectos de algún tipo de variable, por ejemplo, como la tecnología, que puede hacerlo obsoleto, pues ya me puede estar incluso hasta sacando del mercado. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta ese tipo, obviamente, de requisitos que sean diferenciables. Otro requisito, sí, que sean procesables, ¿ok? Que se pueda llevar programas eficaces de marketing, ¿listo? Y que se puedan servir o atender a ese mercado. O sea, se pueda desplegar, mejor dicho, el plan de marketing. ¿Sí? Si eso es así, entonces estaremos hablando que hablamos de una segmentación bien hecha, ¿sí? Si atendemos esos requerimientos. Entonces, que sea medible, accesible, sustancial, diferenciado y que se pueda procesar o llevar directamente a la parte de la operatividad. Entonces, en esa cuestión, pues tenemos que hablar ya, luego de segmentar, la parte de lo que es la determinación del mercado meta. Entonces, segmentamos, o sea, cogemos el mercado objetivo, segmentamos, buscamos el segmento exactamente que necesitamos, primer tamiz, y luego de eso, de esa segmentación, buscamos el mercado al cual queremos atender. Ese es el mercado meta. El mercado meta no es otra cosa que básicamente aquel que debemos atender. Es un conjunto de compradores que tienen ciertas características comunes y a los cuales la compañía decide servir. Ahí está. ¿Okay? ¿Por qué decide servir? Porque en ese se va a desplegar todo el marketing mix. Ese es el que verdaderamente queremos atender. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se encuentra exactamente de acuerdo a estas características. Por ejemplo, se puede hacer mediante un marketing no diferenciado, o sea, significa marketing masivo, como el que se hace en la parte de bienes de consumo, ¿sí? General, ¿ok? O lo de la canasta familiar, por ejemplo, es masivo. O podemos trabajar un marketing diferenciado, que es segmentado, o sea, hacer un producto tan afín, digamos, a ese segmento, que obviamente hace que nosotros, cuando decidamos atenderlo, vamos a atender de acuerdo a las rigurosidades de producto, precio, plazo, promoción, que quiere prácticamente ese segmento como tal, un solo segmento, no varios, ¿listo? Estamos hablando de escoger de tantos, uno. Y de ese segmento podemos escoger también un pedazo de ese segmento, lo que se llama nicho de mercado, ¿okay? Es un mercado concentrado, o sea, muy especializado, en el cual prácticamente tenemos tan afinado ya el marketing mix que difícilmente la competencia a veces entra también ya. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar su propuesta de valor, ¿sí? En razón de cómo la estamos mostrando. Incluso pueden haber algún tipo, por ejemplo, de atributos especiales en el producto que la competencia no lo desconozca y que por ese tipo de cosas difícilmente pueden traer hasta que no sea igual. ¿Okay? Esos nichos de mercado se dan, por ejemplo. ¿Okay? Y eso se da sobre todo en productos que son de carácter muy suntuario, ¿no? A veces, y de alto costo y valor. Podemos hablar, por ejemplo, de vehículos, de ropa, de diseño, por ese estilo, ¿okay? De joyas, ¿sí? De algún tipo de servicios especializados en la parte, por ejemplo, de tipo mundial, por ejemplo, como restaurantes de alto gourmet, hoteles de no menor a 10,
15 estrellas, pues, no sé cuántas, puede estar clasificado un hotel. ¿Ok? Entonces estamos hablando de hoteles obviamente que ofrecen un tipo de aspectos muy diferenciados y atiende, digamos, a un grupo en especial. ¿Ok? Y por último, hablamos de lo más especializado, que hablamos de un mercadeo local o individual, sobre todo, ¿sí? En relación a la parte de lo que es la atención uno a uno. O sea, una delimitación, un punto de especialización tan profundo que hará entender que ya prácticamente uno atiende todos los gustos, necesidades y requerimientos del individuo como tal, como se hacía mucho antes de hacer los procesos de marketing masivo. Por ejemplo, antes el zapatero tenía que preguntarle, estábamos en los años 40, ¿sí? De tomarle la medida, determinar las características de diseño, de qué tipo de componentes quiere que le haga el zapato y fabricárselo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues de acuerdo a pedido, porque no había un proceso de venta generalizado, por ejemplo. ¿Sí? Así se hacía la ropa, así se hacía, por ejemplo, muchas actividades. Pero pues hoy no. ¿Listo? Pues, gracias a la tecnología, pues obviamente se facilita un poco más esto y en razón a eso, pues obviamente hay un proceso de mejor atención, por ejemplo, como el marketing que se hace desde el punto de vista online. ¿Ok? Eso sí permite hacer un tipo de marketing local o individual, incluso, atención uno a uno, porque incluso las plataformas permiten hacer ese proceso de trabajo, entendiendo que uno puede perfilar la propuesta de valor en razón a las solicitudes. Entonces ahí viene una vaina que dentro del mercadeo y en la parte sobre todo dentro del mercado meta, en los procesos prácticamente de lo que tiene que ver con la segmentación de esos mercados, estamos hablando de un automarketing incluso, ¿listo? Donde hay plataformas que en cierta manera le ponen a usted digamos, como una especie de cuestionario de preguntas simplemente para responder que cómo quisiera, por ejemplo, el pedir. Por ejemplo, usted dice, ¿cómo quiere su hamburguesa? Entonces usted dice, mi hamburguesa la quiero con este pan, con este tipo, obviamente, de lechuga, con este pedazo de carne, en estas condiciones, y lo hace a su medida. Y lo solicita, y viene y se lo entregan. ¿Listo? O prácticamente hoy se está atendiendo online o a domicilio. Entonces, ese es automarketing. De tal forma que a usted ya lo sectorizan, saben de antemano que lo pueden poner, digamos, en un grupo especial a que les gusta, por ejemplo, digamos, un tipo de hamburguesa en unas condiciones muy específicas. Y otro que tenga algo similar a usted, lo van ubicando ahí. Entonces, lo puedo atender. Y le pregunto, ¿cada cuánto usted come una hamburguesa así? ¿Listo? Si yo sé de antemano que está comiendo una hamburguesa una vez a la semana, ya sé de antemano qué días de pronto consume más, ya no, inclusive no espero que usted se antoje, sino yo lo llamo y le puedo ofrecer promociones. Ese es el proceso normal del automarketing que permite obviamente tener bases de datos firmes para poder hacer procesos de trabajo. Entonces, en esa parte, ¿qué sucede? Las empresas tienen que evaluar los distintos segmentos y decidir cuántas y cuáles serán sus metas. ¿Listo? Esa es la determinación del mercado meta. Y en ese tipo de cosas, pues lo importante es tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, el tamaño o el crecimiento del segmento. Bueno, insisto, tengan en cuenta que un segmento, si es muy pequeño y se puede atender rápido, pues no puede ser tan atractivo para las empresas. Por eso los abandonan y los dejan simplemente que los atienden de manera esporádica uno que otro oferente o otro que tenga, digamos, una propuesta de valor y quiera obviamente incursionar en eso. ¿Sí? Es un ejemplo. Coca-Cola se entiende toda la parte rural, por ejemplo, de los países, entendiendo que habrá alguna generadora de gaseosa local en el país que quiera hacerse cargo de ese mercado. ¿Listo? Ahora, que si de pronto por efectos llega Coca-Cola, digamos, a un tipo de corregimiento donde prácticamente casi rara vez se encuentra otro tipo de bebida, pues será por beneficio de pronto de que alguien quiso llevarla. ¿Sí? Pero Coca-Cola no atiende eso. Él se está encargando básicamente de toda la parte urbana. Es donde está su mayor potencial. Las grandes ciudades y capitales a nivel mundial cosmopolitas, donde prácticamente puede salir todo su proceso de desarrollo, de trabajo de lo que es la atención de mercado. En tanto, por ejemplo, acá, ¿quién se lo dejará? Pues ni siquiera Postobón, ¿sí? Pues en el caso, por ejemplo, regional, tenemos a Cigarra, ¿ok? Entonces, ahí habla acerca de ese tipo, obviamente, de segmento especializado. ¿Qué otra variable? Atractivo estructural de los segmentos. Cuando hablo de atractivos que a uno le beneficie y lo mira, obviamente, potencialmente bueno en razón de lo que uno le va a meter como esfuerzo en ese segmento de mercado.
¿listo? Que sea retribuible en razón normal de la inversión que uno va a realizar como empresa, pues. Porque si no es así, prácticamente estaríamos haciendo lo que hace la mayoría de personas cuando montan un negocio, ¿no? Primero montan y luego averiguan a ver si se vende o no. Y resulta que eso no es la lógica, ¿listo? Para las empresas normales o para el empresario o para ustedes que están estudiando, pues obviamente mercadotecnia, pues le están invitando a que primero averigüen, ¿listo? Interroguen, exploren, y luego de tener toda la información, tomen una decisión. No que primero tomen la decisión y luego de eso sopesen todas las pérdidas por efectos normales de saber antemano que fue una mala elección por efectos de no haber hecho un estudio de mercado, por ejemplo. ¿Okay? Y los objetivos y recursos de la compañía, eso también tiene que tenerse en cuenta. Pues uno cuando va a terminar un mercado meta tiene que tener en cuenta cómo uno está de manera interna. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene? En todos los aspectos. Personal, por ejemplo, talento humano, financiero, dinero, desde el punto de vista de producción, capacidad instalada, ¿listo? Proceso productivo, por nombrar algunas. Desde el punto de vista de mercadotecnia, todos los procesos para establecer, digamos, una buena campaña dentro del proceso normal de la compañía para llegar a ese mercado. Las variables de precio, plaza, promoción, pues el mix de mercado. En la parte direccional, ¿listo? En la parte tecnológica. Entonces son aspectos que en cierta manera tenemos que tener en cuenta para poder trabajarlos desde el punto de vista de los recursos que tiene la compañía. ¿Okay? Entonces todo eso tiene que tenerse en cuenta para poder establecer ese tipo de criterios y establecer con ello exactamente la simbiosis entre empresa y mercado y saber de antemano cuáles son las tasas de crecimiento, qué características de demanda, cuál es la potencialidad de ese mercado, qué crecimiento tiene, niveles obviamente de posibilidades de atención, etcétera, 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 para poder establecer, digamos, la manera de cómo hacer un efecto de trabajo en el mercado meta. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué sucede? Se debe trabajar bajo los criterios normal de lo que se conoce como el diamante de competitividad de Michael Porter. ¿Listo? Entonces, primero que todo, se debe mirar si es que por efectos normales en ese pedazo de mercado que se llama mercado meta, pues hay competencia. Y si hay una competencia, determinar qué tipo de competencia, por ejemplo. Si es fuerte, agresiva, si es pasiva, ¿ok? Si de pronto en cierta manera es voluble, no hay barreras de entrada para el ingreso, entonces facilitaría las cosas. ¿Okay? Por todo lo contrario, si es fuerte, agresiva y tiene, digamos, un nivel alto competitivo, pues difícilmente yo voy a ingresar si no tengo, digamos, una forma de cómo equiparar esas fuerzas dentro de ese mercado. Dos, la entrada de nuevos competidores, por ejemplo, buscando la participación. O a veces los mercados se vuelven atractivos y están tan buenos en crecimiento, pues la gente le gusta armar negocio en eso y entrar a participar. ¿Cómo lo hacen? Pues simplemente inyectándole dinero, invirtiendo, creando una empresa, pues y metiéndose al negocio. Así, entonces, ya la torta, que antes eran de 2, 3 o 4, ya se convierte en torta de 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí pues hay un proceso de competencia, ¿listo? Y perderá pues aquel que no esté preparado. Entonces, ese es el aspecto normal desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el atractivo del mercado. ¿Okay? El poder de los compradores, o sea, cómo afecta exactamente ese atractivo de ese segmento, el poder que tengan ellos. Si ellos tienen mucho poder de decisión, ejemplo, voy a tener mercado, y ese mercado es el único comprador que hay, y ese comprador es el que maneja los precios, pues hará entender que él va a escoger exactamente la manera de cómo pagar. ¿Sí? Y puede suceder que a mí no sea tan atractivo porque el hecho mejor no estoy ahí. ¿Okay? Entonces, ojalá pues ese poder no sea tan amplio, porque eso va a limitar los aspectos básicamente de acción de la empresa para tomar, digamos, decisiones en algún tipo, por ejemplo, de aspectos como el precio, por ejemplo, que es una variable del mix de mercado. La existencia de muchos productos sustitutos, ¿sí? Reales o potenciales. Esto hace entender que puede suceder que al querer entrar a ese mercado meta, también existan algunos productos o servicios que reemplazan con beneficios muy parecidos al mío. Esto hará entender que en cierta manera es otro lío porque tengo que competir con ellos, no solamente con los que tienen un producto igual o similar, sino con los que me reemplazan. Y ahí sí se vuelve complicado porque puede suceder que hay tanta competencia desde el punto de vista directo como indirecto que en cierta manera el mercado meta es muy difícil obviamente de serlo sostenible para una organización.
También la parte de lo que tiene que ver con los proveedores, cómo trabajamos con ellos, ¿listo? Para controlar obviamente los procesos de abastecimiento y suministro. Y sobre todo porque entendamos bien que el proveedor hace parte de del proceso inicial de lo que es la cadena de valor. Y puede suceder que si tienen un alto grado, por ejemplo, de participación y en la parte de decisiones, y que los proveedores ahí dentro manejan el accionar normal del mercado y a las empresas que trabajan ahí, pues yo la verdad determinaría cosas muy especiales de saber si querer ir o no y en qué condicionamientos. ¿Correcto? Entonces, bajo esas características, pues hace entender que uno toma decisiones de cómo ir a ese mercado en razón, obviamente, a ese tipo de ejercicios especiales que hace este tipo de empresas que son los proveedores. ¿Ok? Porque quiero o no, al final de cuentas, pues ellos se ponen parte del principio, obviamente, de generación de valor y por ende pues tomarán digamos algún tipo de decisiones especiales cuando de pronto por intereses ellos quieran sacarlo a uno del mercado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ese es el punto primordial. Y sobre todo pues hay que entender que lo atractivo de un mercado meta, sobre todo, se debe considerar en razón de algo muy especial, los objetivos y recursos que posee la organización para poder trabajar ahí. ¿Ok? Siempre se debe tener en cuenta eso. Entonces, si yo tengo bajos recursos, pues tengo que escoger un mercado meta que no sea tan competitivo y que de pronto, de cierta manera, se deje de pronto explotar, digamos, entre comillas, y que en cierta forma así tenga, digamos, unos niveles de rentabilidad muy bajos por bajos beneficios, pues obviamente sea más sostenible en largo plazo que uno que sea más volátil y de pronto que en cierta forma dé mayores beneficios pero que representan pues, de pronto algún mayor riesgo por efectos de la inversión que se necesita. Uno tiene que saber de antemano qué es lo que va a comprometer para poder trabajar dentro de ese mercado. Chicos, entonces, preguntas hasta ahí, si pronto tienen algo para tomar un pequeño respiro y si quieren preguntar, si no para que me digan a ver cómo vamos en la parte de desarrollo de la temática. Por favor, alguien que de pronto me diga si estamos recibiendo bien el audio y el video. Sí, profe, está bien. Ok, gracias. Entonces voy a terminar pues la parte de manera específica el tema que tenemos y no creo que nos demore mucho porque ya estamos cerca de terminarlo. Entonces esta es la manera de cómo hacer los procesos obviamente de características de determinar el mercado meta y encontramos por ejemplo esta forma, ¿listo? Que tiene que ver desde el punto de vista de trabajo que se llama el marketing no diferenciado, que es un marketing masivo, conocido como pues obviamente a nivel general donde las compañías básicamente deciden hacer caso omiso, digamos, a las diferencias del producto o servicio. Se estandariza básicamente la propuesta de valor porque casi la mayoría ahí todos tienen de la misma forma la oferta. ¿Listo? Hay una oferta única. Entonces, el ejemplo el que siempre les he dado, el de una empresa que vende pues, víveres y abarrotes. ¿Okay? Entonces, que venda víveres, por ejemplo, como decir arroz, pues el arroz no tiene gran diferenciación. ¿Listo? Diga usted, porque pertenece a la canasta familiar. Diga usted, por ejemplo, el pan, ¿correcto? Ahora, si ya quiere pan especializado, pues ya es otro tipo de segmentación muy diferente, ¿listo? Y por eso ustedes mirarán que incluso en algún tipo de aspectos ese pan no se produce en gran cantidad, ¿ok? Pero si hablamos obviamente de ese tipo de aspectos en la cual habla de mercado masivo, a ellos lo que les interesa es vender volumen, ¿listo? Dadas las características de similitud en la propuesta de valor, ¿ok? Entonces hay una oferta única y esta estrategia de marketing masivo pues se enfoca sobre todo en aspectos comunes en las necesidades de los consumidores. Entonces, por lo general, hace hacia necesidades básicas, como la alimentación, ¿ok? Más que desde el punto de vista del trabajo especial, alimentación, vivienda, por ejemplo, lo que tiene que ver con aspectos relacionados a la parte de supervivencia, pues si quieren llamarlo así. Entonces, aquí las empresas que lo que hacen, diseñan productos o servicios pues, en razón a su programa de marketing y pues y lo que intentan es atraer la mayor parte de compradores o consumidores o clientes que se tengan en el mercado en razón pues obviamente que la demasiado alto. ¿Listo? Entonces lo que intenta es atraerlos, y ese tipo es la forma de cómo trabajar esos aspectos especiales. Otra es el marketing diferenciado. ¿Listo?
El marketing diferenciado está totalmente contra el marketing masivo. Es diferenciado básicamente porque ya hay una especialización dentro de ese segmento. ¿Listo? ¿Ok? La compañía o la empresa decide dirigirse, digamos, a un segmento marcado, pues, básicamente por efectos de algún diseño especial que tenga el producto, bien o servicio. ¿Ok? Se ofrece, digamos, algún tipo de aspectos especiales de diferenciación en las características del producto, lo cual hace entender que en cierta manera, por ejemplo, las empresas pueden atender, digamos, un segmento o varios segmentos en razón a eso. ¿Ok? Ejemplos. Tomemos a Coca-Cola, pues a nivel mundial, ¿sí? La Coca-Cola que venden en Estados Unidos no es la misma la que venden en Latinoamérica, por ejemplo, porque si ven dentro de los procesos normales, por ejemplo, de composición en la parte de azúcar, pues la Coca-Cola latinoamericana es más dulce que la Coca-Cola americana, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un cambio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en algunas partes el consumidor querrá más o menos de alguna característica del producto y por tal hecho ahí se hace básicamente un mercado muy segmentado, ¿listo? Y se hace demasiado específico en razón obviamente a esas características. ¿Okay? Aquí lo importante es que en cierta manera algunas empresas o entidades deciden hacer esto porque de pronto buscan mayor beneficio en atender, digamos, diferentes sectores con diferentes propuestas especializadas para cada sector más que atender, digamos, a un solo sector con mucho volumen y hacerlo como la parte masiva. Entonces, lo que se hace es especializarse. Aquí, ¿listo? Ese es el mercado, el tipo de segmentación o de marketing diferenciado que se hace. El otro es el marketing concentrado, que es más fino todavía. ¿Ok? En este marketing concentrado, pues obviamente aquí tenemos algo muy importante. Y es que en esto hablamos ya de nichos de mercado, no hablamos de mercado meta, sino que es una especificación más abajo del mercado meta. ¿Ok? ¿En razón de qué? Pues obviamente de la manera de cómo la empresa quiere atenderlo. Y esto muchas veces pasa porque a veces las empresas no tienen, digamos, los recursos o la estructura o la potencialidad para poder hacer los dos anteriores. ¿Listo? Por ejemplo, un masivo no tiene. Entonces se especializa para ir más profundo dentro de una capa del mercado meta y poder obviamente capturar, digamos, los gustos, preferencias de ese consumidor que se encuentra ahí, de ese cliente, atenderlo de buena manera, afinar muy bien la propuesta de marketing mix y establecer y explotar de manera eficaz ese tipo de aspectos de producto, precio, plaza, promoción, de acuerdo a las necesidades. ¿Listo? Como les digo, puede ser tan grande la especialización en ese aspecto que muy difícilmente esos clientes podrán ser atendidos por la competencia, dado que como existe un nivel ya de conocimiento por efectos de cómo se ofrece el producto allá, y puede tener algún diferencial que la competencia no puede copiar, entonces por ese tipo de cosas por ejemplo, puede ser difícil la entrada. ¿Ok? ¿Listo? Es más, incluso los mismos clientes hacen que no sea fácil de permear. ¿Sí? Se dedican a consumir ese tipo de aspectos especiales o cosas muy significativas del producto menos servicio. Un ejemplo de eso es lo que le pasa, por ejemplo, a Apple, por ejemplo, a nivel mundial, con su iPhone. ¿Listo? Y ellos ya tienen capturado básicamente un tipo de mercado en especial y lo hacen de una manera tan específica que ya atienden exactamente incluso nichos de mercado en cuanto a la parte, por ejemplo, de diseño. ¿Listo? Es más, incluso ya arman cultura Apple a nivel mundial. Tienen, pues obviamente, sus portales en Internet e incluso desde el punto de vista de aplicativos y todo ese tipo de cosas hacen entender que ellos tienen, digamos, unos portales especiales donde hacer procesos, por ejemplo, de carga, descarga de ese tipo de aplicaciones. ¿Listo? Que no se van a encontrar de manera generalizada como sucede con otros móviles a nivel mundial. Entonces, esa es la parte de segmentación, ¿listo? Son bien definidos y muy cuidadosamente estudiados para ajustar toda la parte del marketing de mercado y servir de la mejor manera, pues obviamente buscando el mayor beneficio en rentabilidad de ese mercado al explotarse. Y por último tenemos la parte de lo que es el marketing micromarketing. ¿Listo? Aquí tenemos dos aspectos importantes en ese micromarketing, que es el local y el individual. ¿Listo? Por localidades, por ejemplo, o por individuales, lo que significa la atención uno a uno. Les venía diciendo, lo que se logra hoy prácticamente con los aspectos desde el punto de vista de la mercadotecnia a nivel online.
Esos mercados son fáciles de trabajarse dado que pues obviamente la tecnología lo facilita así. ¿Ok? Entonces un ejemplo, cuando se hace digamos algún tipo de pedidos a la medida y ya existen páginas web para hacer el diseño propio de lo que uno quiere pedir, o sea, los componentes están ahí y uno va construyendo exactamente el producto que necesita de acuerdo a sus componentes para que la empresa se lo lleve tal cual uno lo pidió. Ese es un marketing, por ejemplo, individual, y que en cierta manera viene a agregarse a una tendencia que hoy prácticamente gracias a la parte de las telecomunicaciones se está hablando del automarketing, ¿sí? ¿Ok? Que usted sea el gestor prácticamente de eso y que se auto diseñe la propuesta para que el otro simplemente con esa información lo cumpla y lo haga posible. ¿Ok? No una propuesta elaborada ya, ¿no? Que es muy diferente desde el punto de vista del marketing o del e-commerce. Me refiero, por ejemplo, digamos, cuando usted va a asistir a una plataforma como Mercado Libre, encuentra, digamos, muchas ofertas de un producto que a usted le interesa. ¿Ok? Eso no significa que está haciendo un proceso de carácter como el que estamos hablando aquí de mercado local o individual, no. ¿Listo? Sí lo están atendiendo individualmente porque pues tienen acceso a usted, pero no le están dando una propuesta muy definida y concertada directamente a sus gustos, preferencias y necesidades. Por ejemplo, comprar un par de zapatos y usted lo quiere, digamos, con un color especial y una franja más o menos de la que tienen regularmente, por ejemplo, colocada en el zapato. Entonces usted dice, yo la quiero así y así se lo llevan. Entonces ahí está hablando ya de automarketing. ¿Listo? ¿Ok? Es una autogestión desde el punto de vista de cómo generar sus productos y servicios de acuerdo a la manera de cómo las empresas proveedoras lo pueden atender de acuerdo a esos requisitos o necesidades, porque ellas son las que ponen los componentes ahí. Y dice, nosotros con esos componentes podemos hacer lo que usted diseñe con ellos y se lo podemos llevar tranquilamente a su casa. ¿Ok? Entonces aquí impera mucho algo importante, que son los gustos de los individuos, las preferencias, ¿listo? Y algunos aspectos, sobre todo en la parte de localización, en lugares específicos. Entonces el marketing local pues adapta marcas y promociones a las necesidades de deseos de grupos locales, de clientes, de ciudades, de barrios incluso, ¿ok? De sectores incluso dentro del barrio. Entonces hay cosas que se puede hacer en ese tipo de marketing local y es algo más fino. Y el individual, pues, lo que le estamos hablando del marketing uno a uno. Esa es la parte de lo que tiene que ver desde los aspectos normales de cómo, desde el punto de vista del marketing, se puede hacer en la parte de mercado meta, un marketing no diferenciado, un marketing diferenciado, un marketing concentrado y un marketing micro, si ustedes gustan. Perfecto. Y estas son las estrategias básicamente que se pueden establecer en relación a los mercados meta, teniendo en cuenta los aspectos normales que ya tratamos en el anterior tema. Uno, que dependen de lo siguiente. Primero, de los recursos de la compañía. Lógicamente, de acuerdo a las características de la compañía y cómo esté básicamente formada la compañía y qué estructura tenga, pues escogerá exactamente una manera de cómo hacer la selección del mercado meta, ¿no? Entonces, si es, pues obviamente tiene un gran músculo financiero, puede ir a mercados a nivel global, pues lo hace como Coca-Cola, entonces pues, escoge un mercado masivo, ¿sí? ¿Ok? El otro pues, que dirá que no puede y que no tiene exactamente ese tipo de músculo financiero y que simplemente se queda desde el punto de vista local, incluso desde el punto de vista regional, ¿sí? Como por ejemplo en este caso la cigarra, pues hará, digamos, atención, por ejemplo, del mercado donde está desatendiendo Coca-Cola y donde Coca-Cola no le interesa entrar. ¿Ok? Y ese sería un marketing, por ejemplo, concentrado, que sería un nicho de mercado. ¿Ok? Del grado de viabilidad del producto, ya que pues si no tiene muchas diferencias y es estandarizado, pues hablamos de un marketing desde el punto de vista de consumo masivo, ¿listo? Pero si es especializado, muy bien definido, pues estamos hablando de un mercado que ya no se trabaja de manera masiva, sino concentrado, incluso individual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, como lo que hace Ferrari, o sea, Ferrari no trabaja, digamos, a nivel global para todo el mundo un vehículo de esos, no, lo hace a pedido. ¿Sí? Y las entregas que las hacen están contadas durante todo el tiempo en el año. Entonces, ya estamos hablando de una especificación muy rígida del producto, en los cuales incluso por efectos normales no todo el mundo pues tiene la capacidad de comprar ese tipo de productos, bienes o servicios. ¿Ok?
Entonces, que el que va, por ejemplo, en la parte de restaurante, el que va a comer caviar, pues y el caviar más caro del mundo, pues obviamente tendrá que hacer un pedido especial y esa empresa lo trabajará de acuerdo a sus condicionamientos. Entonces, trabajo un tipo de estrategia de selección del mercado meta muy diferente. Del ciclo de vida del producto. Ustedes recuerden que el producto tiene unas etapas dentro de la parte en el mercado. ¿Listo? Nace, crece, se madura y muere. Entonces, de acuerdo al ciclo de vida, pues entenderemos que se necesitará hacer un tipo de estrategia de selección de mercado muy diferenciado. Entonces, por ejemplo, en la parte de introducción, ¿listo? Como se lanza y apenas se quiere hacer conocer, pues estamos hablando de un marketing que sea en cierta manera un marketing concentrado, por ejemplo, coger muy bien, ¿listo? Pero si ya, por ejemplo, está en la parte de madurez, lo que uno intenta es que todo el mundo lo tenga, entonces tenemos que hacer un tipo de marketing, por ejemplo, al contrario, ¿sí? De consumo masivo, ¿ok? Entonces cambia la situación en razón de eso. También depende de la viabilidad del mercado, qué tan grande o pequeño es. ¿Listo? ¿Qué tanto muestra los gustos y preferencias? ¿Qué cantidades y los niveles obviamente de atractivo tiene ese mercado? Entonces ahí se entenderá que en cierta manera lo correcto es hacer un tipo de estrategia especial de la selección de ese mercado meta. ¿Ok? Y la estrategia de marketing de la competencia, por ejemplo. Entonces, si la competencia, por ejemplo, todo, yo estoy metido en un sector que es de víveres y abarrotes, donde prácticamente todo el mundo vende lo mismo. Si todos vendemos bombombón, los bombones son generados por Colombina, y todos estamos distribuyendo eso, pues al producto ya no se le puede hacer nada. Entonces un producto estandarizado, ya está finalizado, que no se le puede agregar más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que hacen los demás. ¿Sí? Consumo masivo, pues. Entonces tengo que hacer un proceso de estrategia desde el punto de vista masivo. No puedo irme en contra de ellos, porque difícilmente sería hacer una especialización de un boom, 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 porque la gente obviamente no le va a mirar representación grande en ese tipo de aspectos. ¿Okay? Entonces, si usted mira un bombón perfectamente lo consume un adulto, un niño o hasta incluso un adulto mayor. Entonces, no va a cambiar para el uno. Por ejemplo, no le voy a decir un bombón con menos contenido de azúcar para un adulto mayor. Porque no representativamente sería bueno desde el punto de vista de mercadotecnia en la parte rentable, por ejemplo, para una empresa como Colombina. ¿Listo? ¿Ok? No sería bueno. Pues no vende las unidades que debe vender porque no todos los ancianos van a querer comer bombón, se comerán uno esporádicamente, pero no es de continuo. ¿Correcto? Entonces ahí está la manera de cómo explicar ese tipo de aspectos. Y por último tenemos el posicionamiento como ventaja competitiva. Entonces venimos desde la parte primero, segmentación, pasamos a la parte de lo que es mercado meta y ahora posicionamiento como ventaja competitiva. Bueno, insisto, posicionamiento, mente de consumidor. ¿Ok? Posicionamiento, mente del consumidor. Por eso es decir que el posicionamiento de un producto es la forma de cómo los consumidores definen el producto con base a sus atributos importantes. ¿Dónde se quedan esos atributos? En la mente. ¿Listo? Es el lugar básicamente donde se queda, en esa caja negra, donde hace el proceso de trabajo el cerebro para decir esto me interesa y esto lo desecho. Entonces, si se queda ahí bastante tiempo y hace un proceso de recordación para servir en las tomas de decisiones de parte de compra, pues estamos hablando de posicionamiento. ¿Ok? Y ese posicionamiento pues es un trabajo largo, 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 para que Coca-Cola sea la primera gaseosa que uno nombra. Cada vez que le dicen una bebida gaseosa y uno diga Coca-Cola, pues el trabajo ha sido de años, de años, de años. ¿Listo? Entonces, ese tipo de posicionamiento se trabaja bajo los siguientes criterios. Uno, selección de una estrategia de posicionamiento. Primero que todo, ¿qué es ventaja competitiva? ¿Sí? La ventaja competitiva se centra en algo muy importante en la parte de la mercadotecnia, que es un diferencial rotundo que hace obviamente que el producto, bien o servicio, no se tenga en comparación con nada de la competencia. ¿Listo? Es un diferencial. Y ese diferencial no es dado, regalado por la naturaleza, vuelvo, insisto, siempre se los he dicho. ¿Ok? Ese diferencial es generado. ¿Cómo se genera? Pues con investigación y desarrollo, jóvenes. ¿Ok? Entonces, para que usted, por ejemplo, prefiera, digamos, cuando usted va a comer papas fritas, pues digamos, una salchipapa, que le guste más Fruco o de pronto la Constancia, por ejemplo, hablando de dos aderezos en la parte de salsas de tomate,
Pues alguien diría, a mí me gusta más Fruco y me gusta Fruco no del que viene en Sixpack, sino me gusta el que viene básicamente en la botellita de vidrio porque tiene un sabor diferente. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas es entender que usted ya lo tiene prácticamente trabajado desde el punto de vista mental y ya tiene un posicionamiento en el mercado, de tal forma que cada vez que usted va a escoger una salsa de tomate no va a ir por la que es de bar, sino que ya relaciona exactamente, por ejemplo, la botella que tiene Fruco, el color que tiene Fruco, la parte que tiene esa salsa de tomate, la forma como está presentada, de tal forma que usted no tendrá que pensar tanto. Simplemente lo detectó, ah, ese es Fruco, venga para acá. Lo mismo le pasa a Coca-Cola con su botella. Se acabó el problema. ¿Listo? O con sus colores, o su logotipo. Y eso básicamente es posicionamiento. ¿Ok? Entonces debe haber una selección de una estrategia de posicionamiento. O sea, cada productor debe diferenciar su oferta. Ese es el punto. Debe haber un diferencial. ¿Por qué? Porque es necesario, porque si no es así, pues obviamente entramos a niveles donde se hace el proceso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con mercados de consumo masivo y donde uno entra básicamente a tener otro tipo de criterios para diferentes productos. Ya no es sobre el producto mismo, sino sobre otras cosas que necesita el producto, como el servicio, por ejemplo. ¿Okay? Entonces aquí, mediante la creación de un paquete pues único con ventajas, hará entender que la gente comienza a tener, digamos, como más afinidad con usted. ¿Ok? Y se localiza dentro de un segmento en especial. ¿Por qué? Porque como se vuelven afines, en cierta manera, a esa propuesta que usted tiene, usted ya los puede obviamente incluso trabajar de mejor forma, tratando de satisfacerle cada vez de mejor manera, pues obviamente sus gustos, deseos y beneficios que busca exactamente en el producto, bien o servicio. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Pues se trabaja de las siguientes características. Uno, identificación de posibles ventajas competitivas. O sea, uno tiene que saber de antemano qué tipo de ventaja puede tener, ¿no? Sobre los competidores. Esto quiere decir que si uno no la tiene, tiene que generarla, si es que quiere diferenciarse. ¿Sí? Ya sea mediante algún tipo de las variables, por ejemplo, en el producto, ¿sí? En las características del producto. Dos, en el precio. ¿Sí? Tres, en la forma de cómo se hace el proceso de distribución, el servicio, de cómo llevar el producto hasta las manos. ¿Sí? O en la parte inclusive desde el punto de vista de la información, de cómo trabaja la parte de promoción. ¿Ok? Esa diferenciación, pues obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Que en cierta manera la persona que va a hacer consumo en esa parte va a lograr posicionamiento usted en él, ya que en usted observa, digamos, algo que se llama diferenciación con mayor valor. ¿Sí? ¿Ok? Con mayor valor. O sea, le muestra exactamente la propuesta de valor, miran que su propuesta de valor es la que se debe uno tener y la con la cual uno debe prácticamente casarse, digamos así, entre comillas, para poder obviamente hacer el proceso de trabajo en el mercado como cliente o consumidor. ¿Listo? Entonces aquí encuentran diferentes medidas de producto, de servicio, de canal, de personas, de imagen. Son las formas de cómo identificar las posibles ventajas competitivas que uno puede tener. Y eso debe hacerse para obviamente explotarla, porque pues, cuando uno la sabe explotar, pues obviamente tener mejores beneficios porque obviamente hace un producto completamente diferenciado desde la competencia. Dos, selección de las ventajas competitivas correctas. Entonces uno puede detectar muchas ventajas competitivas, pero elegir la correcta para el segmento meta correcto, eso es lo que se debe hacer dentro del trabajo normal de marketing. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted tiene una ventaja competitiva en precio, pero resulta que cuando escoge el segmento, pues el segmento trabaja otro tipo de variable muy diferente al precio. Entonces, no va. Pues quedaría obviamente mal escogido ese tipo de mercado en razón a ese tipo de ventaja competitiva que se tiene. ¿Listo? ¿Por qué puede pasar eso? Porque de pronto, pues en cierta manera, digamos, hay un tipo de equivocación en la parte de la escogencia, no del mercado, pero de la ventaja. ¿Sí? Un ejemplo, como para que lo entiendan. Uno jamás le podría colocar, digamos, un precio bajo a un producto de alta calidad, porque la noción normal para el cliente, por ejemplo, en ese mercado sería que el producto o es chiviado o es malo o algo le pasa. ¿Listo? Porque no es normal que un producto de alta calidad sea a tan bajo costo. ¿Sí? Es más, incluso si lo ofrecen como ganga, que podría darse en un cierto momento, la gente pensaría qué es lo que le está pasando a ese producto que lo están ofreciendo tan barato.
¿sí? Así de rara es la situación dentro de la parte del mercadotecnia. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso desde el punto de vista estratégico para poder entender bien eso. ¿Listo? Entonces hay que saber seleccionar el tipo de ventaja competitiva para hacer un buen posicionamiento. Si usted logra hacer eso, que su ventaja competitiva confluya con la parte de lo que tiene que ver con la selección del mercado y que en cierta manera le permita establecer todo el proceso de despliegue de marketing mix, pues está hecho por una sencilla razón, porque hay una propuesta firme de valor al consumidor o al cliente dentro de ese mercado. ¿Listo? Y permitirá que en cierta manera posicione su nombre ahí. ¿Ok? Por eso es que en cierta manera el posicionarse es más complicado que el simplemente hacer participación de mercado. ¿Ok? Esa es la forma. Entonces, si hay una empresa que posee pues varias ventajas, debe elegir aquellas con las cuales cimentará su estrategia de posicionamiento. En pocas palabras, ¿cuántas y cuáles? El número dependerá de los competidores, diferentes similitudes que tenga y por su parte pues escogerá exactamente aquel diferencial que en cierta manera lo hace más competitivo y que en cierta forma puede ser costeable y obviamente recuperable, ¿no? ¿Ok? Pues eso es lo que se debe tener en cuenta. Y luego de eso, pues establecer básicamente una estrategia global, ¿sí? Y posicionar básicamente una marca con relación a la propuesta de valor que les digo. Entonces aquí aparece exactamente, ¿sí? Este gráfico donde aparecen los beneficios versus el precio, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí aparecen beneficios, menos beneficios, iguales beneficios, más beneficios. Precio, más alto, lo mismo o menos precio. Entonces cuando por lo general ustedes miren la parte verde de este aspecto, de esta gráfica, si ustedes miran, siempre por lo general pueden encontrar beneficios, o sea, más beneficios con más precio. Eso es lo lógico. ¿Listo? Es lo normal. Cuando usted le van a dar más y le cobra más, pues es lo normal que encuentre. Tenaz que usted, por ejemplo, digamos, le cobre más, ¿cierto? Y le ofrezcan menos, ahí lo están tumbando. Entonces la gente se da cuenta de eso y en cierta manera ya no compra. ¿Listo? Y por tal hecho ya no va a quedar posicionado, va a quedar incluso con una mala imagen en la mente del consumidor. Eso le pasa, por ejemplo, cuando usted hace un tipo de promoción basado en una publicidad engañosa, por ejemplo. Usted le ofrece tantos atributos al producto y le dice, hombre, le estoy dando todo eso por este mínimo precio, incluso le doy tres más cantidades de ese mismo producto, siendo la primera persona que lo va a comprar. Pero resulta que prácticamente de todo lo que le dijeron, nada de eso cumple. Entonces, al final de cuentas, todos sus beneficios son netamente mentiras y le cobraron un precio demasiado alto, lo cual usted prácticamente considera que es un tumbe lo que le hicieron. Y por esa parte, pues no va a volver a comprarlo. Así de sencillo. Es más, cada vez que aparezca esa marca o la imagen, usted lo que le hará es de marketing, se llama eso. ¿Sí? Una mala imagen ante los demás, porque lo va a comunicar. ¿Ok? Y eso, pues hoy las redes sociales prácticamente son un buen canal para hacer de marketing, ¿correcto? Entonces, ojo con ello, hay que tener cuidado. Ese tipo de cómo establecer la parte de estrategia, sobre todo buscando la ventaja competitiva que sea lo más bueno. ¿Listo? Encuentran también, digamos, un precio, ¿sí? Donde le ofrecen exactamente más por lo mismo, por ejemplo. Eso es muy bueno. La gente siempre está esperando eso. Recuerden que la tendencia de un consumidor siempre es buscar beneficio por menor cantidad de dinero. Y si a mí me dan más por menos, pues obviamente me dan una noción de ganar. Y eso hará entender que como me están beneficiando, pues obviamente yo me caso exactamente con ese tipo de producto y en cierta manera lo voy a seguir comprando hasta que eso suceda, hasta que yo sienta eso. Y como tal, pues se va a instalar en la cabeza y cada vez que pase y pase y pase y pase, va a ser un proceso de recordación tan continuo y ya en cierta forma yo ya me vuelvo leal a ese tipo de producto, bien o servicio, de tal forma que ya no quiero comprar otra cosa porque yo sé que es el que me está dando prácticamente satisfacción en razón del gusto y preferencia que está, básicamente dado por la empresa. ¿Listo? Pero no sería así, por ejemplo, si usted le dicen, obviamente el precio es el mismo, ¿cierto? Y menos beneficios. Mire que no pasaría eso. Sí, si está ubicando en la parte, obviamente, del cuadrito azul de la parte central hacia abajo. Entonces ahí estaría también tumbándolo. Obviamente eso no se da. Que no habría básicamente la propuesta de valor ahí. Y una propuesta de valor más grande es que le den, por ejemplo, ¿cierto? Más por menos precio. Entonces ahí está. ¿Listo?
La otra es que aparezca lo mismo por menos. O sea, le den igual y que le rebajen el precio, por ejemplo. La misma cantidad de cosas que ofrecían antes, listo, no ha cambiado, sigue siendo igual, pero pues le bajan el precio. Entonces ahí aparece una propuesta de valor, obviamente buena, porque pues está tocando su bolsillo y se lo está beneficiando. Entonces mira, obviamente, la retribución que tiene. Y la última es menos por mucho menos. ¿Listo? Entonces le dan menos, pero pues usted paga menos de lo que antes pagaba. Entonces también mira una compensación. ¿Ok? Y por lo general, casi la mayoría del mercado, pues estas son estrategias desde el punto de vista normal en las cuales se buscan hacer posicionamientos dependiendo de cómo es el mercado, de qué características tiene la empresa, cómo es el consumidor y de qué formas obviamente se trabaja los aspectos de desarrollo de la estrategia en de marketing mix que tiene la organización. ¿Ok? Esto es a grosso modo pues prácticamente la manera de cómo se observa este tipo de aspectos. Entonces, como ustedes lo miran ahí, prácticamente estamos hablando de este tipo de aspectos, más por lo mismo por menos, menos por mucho menos, más por menos y lo que nunca se va a dar, que es la propuesta de valor. Lo mismo por lo mismo. Ahí no mire usted nada de beneficio. Y lo peor de todo, lo mismo, ¿cierto? Por más, o sea, que usted tenga que pagar por lo mismo. Pues ahí usted ya incluso se desata de la compra del producto. Y lo peor de todo que puede pasar es que le den menos por más, ¿listo? O menos por lo mismo. Entonces ahí se encuentra tumbado usted en ese tipo de cosas y no va a haber, digamos, como una especie de posicionamiento por efectos más que todo de deterioro del beneficio que usted busca como consumidor. O sea, ¿qué es lo que uno hace como consumidor? Es tratar de que aún el dinero que tenga en el bolsillo le rinda más y le den más de cosas, tanto en calidad, en cantidad, en beneficios, ¿listo? Y de cierta manera yo sea el ganador y que la empresa pues sea la que, entre comillas, pierda por efectos de beneficiarme. Si eso es así, entonces yo me pongo en una propuesta de valor. ¿Ok? Ahí está entonces la selección para una estrategia. Luego de eso se hace una declaración de posicionamiento. Entonces, la declaración de posicionamiento no es otra cosa que el posicionamiento se debe desarrollar en las siguientes características. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, para profesionales ocupados y con mucha movilidad que necesitan estar siempre bien informados, BlackBerry es una solución inalámbrica de conectividad que permite conectarse con datos, personas y recursos desde cualquier lugar más fácil y confiablemente con las tecnologías competidoras. Si ustedes miran hace referencia a esta parte de acá. Entonces, el posicionamiento y la declaración se debe hacer de la siguiente forma. ¿Listo? Aclarando el segmento al cual va. ¿Listo? Y la necesidad. ¿De quién? De la empresa o la marca que lo hace. Aquí está, nuestra marca. ¿Ok? Buscando el concepto diferenciado, o sea, la ventaja que se da. ¿Listo? ¿Ok? La ventaja sobre el diferencial que en cierta manera se tiene. Entonces, si ustedes vuelven a leer esto de acá, aparece exactamente ese tipo de aspectos. ¿Listo? Entonces, ¿para quién? Dice, para profesionales ocupados y con mucha movilidad que necesitan estar siempre bien informados. Mira, aquí está. Pues aquí dice, ¿para quién? Segmento, meta y la necesidad. ¿Listo? Es la declaración de cómo se debe hacer. ¿Quién exactamente o qué cosa? Entonces, aquí habla de BlackBerry, la empresa, que es la que está dando, ¿cierto? Bien. Nuestra marca, bien clarito dice. BlackBerry, mira, aquí está. ¿Sí? Que ofrece que como solución inalámbrica de conectividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué concepto? Aquí está, la conectividad. ¿Y dónde está el diferencial prácticamente? ¿Sí? Que es fácil y confiablemente con la tecnología de los computadores. O sea, todo eso a igual precio que la competencia. Entonces, le ofrecen más por lo mismo. Entonces, ahí está la propuesta de valor. Eso es una declaración de valor a manera de ejemplo que se tiene prácticamente con toda esa mercadotecnia para que entiendan que una vez escogido prácticamente la ventaja seleccionada y ver trabajado eso, pues se debe hacer la declaración. ¿Listo? Y por último, ¿qué es lo que se debe hacer? Comunicarlo. ¿Listo? Entregarlo directamente al mercado, hacerlo público. ¿Para qué? Para que la gente se encuentre informada y sepa que estamos en el mercado y que existimos. ¿Ok? Y al momento de decir eso, tratar de apropiarse de la manera más formal, ¿sí? Y cuidadosa posible, donde no encuentren pues vulnerable, digamos, la parte individual desde el punto de vista de la privacidad, poder tener que estar en cada cosa que hace el comprador o el consumidor en todo momento durante su vida. Perdónenme que le diga,
así en esta forma coloquial, hasta en el baño, pues, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hace entender que el posicionamiento es un trabajo de largo plazo, no es de corto plazo. Difícilmente uno va a lograr impactos de manera inmediata, a no ser que sea algo malo, eso sí ya les digo. Si usted quiere dejar mala imagen, pues eso sí es fácil, no tiene ninguna complicación. Pero si quiere dejar una imagen positiva, de alto recordamiento, un buen goodwill, que se llama un buen nombre, imagen en el mercado, pues obviamente tiene que ser un trabajo de tipo de largo plazo, y en ese tipo de cosas, pues obviamente se establecerá el posicionamiento. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es a grosso modo toda la temática que desde el punto de vista de desarrollo se está elaborando prácticamente para la última clase que tenemos desde el punto de vista de trabajo. ¿Ok?